Yo quisiera invitarles a abrir vuestras Biblias en el Salmo 39. Salmo 39. El título de este mensaje es una pregunta. ¿La muerte hace que la vida carezca de sentido? Leamos el Salmo 39. El carácter transitorio de la vida. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, líbrame de todas mis transgresiones. Hasta ahí. El Señor bendiga su palabra. El Salmo 39 es un lamento y una reflexión sobre la brevedad de la vida humana, la naturaleza efímera de la existencia y la necesidad de poner nuestra confianza en Dios. A lo largo de este poema, el salmista se enfrenta a preguntas profundas sobre la vida, sobre la mortalidad y busca respuestas en la presencia de Dios. Este salmo fue atribuido al rey David, el famoso rey de Israel, autor de muchos de los salmos de la Biblia. Se cree que David escribió este salmo durante un periodo de aflicción o de crisis. Algunos comentaristas creen que este salmo lo escribió ya cuando él era anciano. En este salmo reflexiona sobre la naturaleza efímera de la vida y busca su consuelo en Dios. El Salmo 39 es una expresión profunda de las preguntas universales sobre la vida, sobre la muerte, sobre la relación con Dios. Y nosotros a través de la lectura de él podemos encontrar consuelo de que a pesar de la fugacidad de la vida, la confianza en Dios da significado y esperanza a nuestros corazones. Alabado sea el Señor. ¿La muerte hace que la vida carezca de sentido? ¿Cómo nosotros logramos conocer nuestra fugacidad? El Señor nos lleva a conocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad a través de las crisis, de las enfermedades, a través de dificultades. El rey David, en su estado de aflicción, toma la decisión de mantener silencio, dice él. Guardaré mi boca mientras esté delante del impío. Él dice, atenderé para no pecar
con mi lengua. David estaba atormentado, afligido, pero él comienza este salmo pidiendo la ayuda de Dios para no hablar nada en forma necia. Él pensaba que los impíos creerían que si él expresaba alguna queja, ellos lo interpretarían como una desconfianza en Dios, como entender que los caminos de Dios no eran justos. Por eso él toma la decisión de mantenerse en silencio. Y como fruto de su reflexión en silencio, él dice lo siguiente: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. El Señor nos lleva a conocer la verdad de la existencia y nos lleva a detenernos en nuestra loca carrera a través de los sufrimientos, a través de las crisis, a través de las enfermedades, para que nosotros nos detengamos y podamos reflexionar en silencio y llegar a esta pregunta: Señor, hazme saber mi fin. Muéstrame, Señor, cuán frágil soy yo. David tuvo que reflexionar sobre la seriedad de su propia vida y él le pide mayor conocimiento de su existencia al Señor. La Biblia, cuando habla de saber, de conocer, está hablando de experimentar. ¿Cómo voy conociendo que mi vida es breve? ¿Cómo yo voy conociendo que soy débil? Bueno, a través del experimentar. Cuando experimentamos enfermedades que nos hacen sentir que ya todo no está en nuestra propia voluntad y no podemos hacer cosas que quisiéramos hacer. O también cómo nosotros no pensar en la fragilidad de nuestra existencia, cómo no pensar en lo efímera que es la vida y que nuestros días tienen un fin, cuando vemos la partida de alguien que nosotros consideramos invencible, cuando caen los más fuertes. ¿Cómo no poner en nuestro corazón y decir: Señor, hazme saber cuál es mi fin? Mis días son breves. Hazme saber cuán frágil yo soy. ¿Cómo no experimentar una suerte de sinsentido cuando vemos la velocidad con que pasan los días? Cuando vemos que el tiempo se nos escapa de las manos y que parece que los años pasan como si nada. Así empezamos a ser enseñados por el Creador acerca de la fragilidad de nuestra vida. Al final voy entendiendo cuán frágil soy. El salmista, a raíz de sus padecimientos, logra entender verdaderamente la vida. He aquí, dice él, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es irónico que se pase tanto tiempo asegurando la vida en la tierra y tan poco o nada asegurando la vida en la eternidad. David se dio cuenta
de que las sorprendentes riquezas, ya las tareas terrenales que nos llevan tanto tiempo, que luchamos y nos desvelamos por ellas, no tienen ningún valor en la eternidad. No tienen ningún valor. Muy pocas personas comprenden que la única esperanza realmente se encuentra en el Dios eterno. Ciertamente en vano se afana, decía David. Suena muy parecido al libro que escribe el hijo de David, Eclesiastés. David piensa en la masa de la humanidad que vivía ignorando la brevedad y la fragilidad de la vida. Cada uno de ellos camina, pero como una sombra viviendo una vida sin sustancia. Se afanan, pero en vano, ciegos a las cosas eternas. Ciertamente en vano se afanan, decía David. El sufrimiento, el duelo, la fugacidad del tiempo abre nuestros ojos para que nosotros nos demos cuenta cuán frágiles somos. El sufrimiento es el que abre los ojos del ser humano. Los padecimientos son los que nos llevan a la sabiduría para entender realmente que la vida es fugaz y que somos frágiles. David pensaba, ciertamente en vano se afanan, cada uno de ellos trabaja duro y amontona riquezas, pero no piensan más allá de su corta y frágil existencia. Heidegger decía que este tiempo ya no piensa, y en su libro ¿Qué significa pensar? Decía, el pensar es detenerse ante algo, pero este mundo ya no se detiene a nada. Los sufrimientos nos detienen. Los sufrimientos nos llevan al silencio. Los padecimientos son los que nos llevan a pensar. El verso 7 dice, ahora, Señor, ¿qué esperaré? La muerte atormentaba a David, no en el sentido de que pereciera. Él no tenía temor a morir, sino que él desesperaba de que la muerte acabara con todo. Recuerdo una conversación que tuve con el hermano Ricardo, que está ahí atrás. Nuestro hermano Ricardo, el encargado de la música, que bien merece un gran aplauso. Edito. Es una oveja que se llama lobo, pero es una oveja, pero es fiel, trabajador, y él hace que estos cantos maravillosos puedan mantener la excelencia con que se presentan semana a semana, ¿ya? Así que él... Bueno, yo conversaba con el hermano Ricardo el otro día y él me decía, cuando yo tenía, no recuerdo muy bien la edad, 18 años tal vez, me decía, pero era joven, nuestra vida con mis hermanos, mi hermano y mi hermana iba pero como cañón. Íbamos, pero los tres en la universidad, jóvenes, ya, buenos mozos. Entonces íbamos tan bien hasta que el pololo de mi hermana falleció en un accidente.
Y Ricardo dice que yo estando en la universidad y con ese hecho, empecé a sentir que la vida no tenía ningún sentido. ¿Para qué estudio? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué hacemos todo esto si al final la muerte lo detiene todo? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?, decía David. Siendo así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? Cuando yo tenía unos 16 años empecé a pensar en la vida y empecé a preguntarme, ¿qué sentido tiene la vida si al final todo termina con la muerte? ¿De qué sirve casarse, formar una familia, tener una profesión? ¿De qué sirve todo? Pensaba, si al final todo va a acabar con la muerte. Ricardo, cuando él pensaba eso, dice que al año después le hablaron de Jesucristo y se convirtió al Señor. Yo empecé a reflexionar sobre eso y a los pocos años, 2 años después, me hablaron de Jesucristo y me entregué a Él. Porque encontré en Él el único que me daba una respuesta y mantenía con esperanza mi corazón a pesar de lo frágil que pudiera ser la vida. Alabado sea Jesucristo. David comprende la vanidad de la vida sin una esperanza certera. Cuando esto ocurre se hacen trizas todas nuestras vanas esperanzas y quedamos en un gran sinsentido. Frente a este sinsentido usted tiene la posibilidad de escoger. Y usted debe escoger entre asumir la realidad y enfrentarla y vivir así una vida auténtica, o, como la mayoría, escoger la evasión de la realidad. Muchos escogen evadir esta realidad, el estar quietos, el estar en silencio y en soledad se transforma en algo desesperante si no poseemos una respuesta a esta realidad. El que trata de quedarse en silencio y en quietud consigo mismo y percibe la fragilidad de la vida y no tiene esperanza, va a caer en la desesperación y va a huir por todos los medios posibles justamente de la quietud. O usted puede enfrentarse a ella como han tratado de hacerlos algunos sin esperanza. Por ejemplo, el filósofo Jean-Paul Sartre, un hombre ateo, denominaba pasión inútil a la búsqueda de significado o propósito a la vida en un mundo que, según su filosofía, carece de propósito inherente. Sartre argumenta que en un universo sin Dios ni designio divino, los seres humanos son condenados a ser libres y como resultado deben crear su propio sentido y valores en un mundo aparentemente absurdo y sin sentido. Los individuos pueden pasar sus vidas buscando respuestas a preguntas existenciales profundas o tratando de encontrar un sentido absurdo, pero Sartre argumenta que estas búsquedas son inherentemente inútiles en un universo existencialista. La pasión inútil le llamaba a la vida Jean-Paul Sartre. O usted puede evadir, consumir todo el tiempo en estar en movimiento, haciendo cosas, trabajando o inventando ocupaciones. La palabra del Señor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
O nos podemos volver a los placeres o directamente a las entretenciones como evasión, como se ha dicho en nuestra sociedad, que es una cultura de consumo de medios. En muchas de nuestras vidas, la disponibilidad de medios de entretenimiento, como la televisión, el cine, los videojuegos, las redes sociales, las distintas cadenas de películas que existen, como Netflix, ha llevado a un aumento en el consumo de entretenimiento como una forma de evasión. No es que el entretenimiento sea malo, pero se ha tomado como una forma de evadir la realidad. Pero el salmista decide enfrentar su realidad y después de comprender la brevedad de su existencia, el sinsentido de amontonar riquezas, él decide ya no esperar más en esperanzas ilusorias. Él dice, yo no voy a poner más mi esperanza en amontonar dinero. Ya no voy a poner más mi esperanza en las vanas ocupaciones de los hombres, sino que él dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti, en Él. Esta es la conciencia que me lleva a la humildad y a la sabiduría. Saber que soy frágil, saber que mi vida es efímera. Esta semana solamente partieron 3 personas relacionadas a esta comunidad. Un padre de nuestra hermana Fabiola y su familia, la hermana menor de nuestra hermana Pamela Fernández y ahora la madre de nuestro hermano Enrique, en una semana. La vida es efímera, es frágil y pasa con una rapidez sorprendente. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Frente a este vacío y sin sentido, ¿dónde voy a poner mi esperanza? ¿Voy a seguir con un corazón necio creyendo que la esperanza está en trabajar mucho? ¿Voy a seguir poniendo mi esperanza en mi familia? No digo que la familia no sea buena. Gloria a Jesucristo que nos dé una familia. Gracias a Dios por ello. No digo que la entretención sea mala, pero la pregunta es ¿dónde pongo yo mi esperanza? ¿Va a seguir poniendo la esperanza con que sus hijos tengan una profesión? Es bueno tener una profesión, por eso nos alegramos que nuestro hermano sea abogado. Pero tú, joven, ¿vas a seguir poniendo tu esperanza en eso? ¿Y qué sucede si un accidente lleva a tu amigo como le sucedió a nuestro hermano? El salmista dijo, mi esperanza está en ti. De Dios vendrá mi respuesta. Él es el eterno. Él es mi creador. Él sabe mis tiempos. De Él va a venir mi respuesta. David aprende que dado que la vida es corta, el único significado real de la existencia de un hombre o una mujer debe estar en su relación con Dios, porque Dios es eterno. Sartre proponía colocar la vista en uno, porque estamos condenados a ser libres, entonces cada uno cree y forme su propio propósito. El salmista dice, no, la vista la voy a colocar en el Creador, no en mí. ¿Por qué? Porque yo soy frágil. No la voy a poner en ser humano alguno, no la voy a poner en dineros, ni en fama, ni en nada, porque todo va a pasar. La voy a poner en el eterno. Alabado sea el Señor. El salmista, al ver el sinsentido de su vida, al saber que la brevedad de esta hace que uno pierda toda esperanza, confía en que el Señor le rescatará de este estado de esclavitud y sin sentido.
En ti pongo mi esperanza. Yo tengo ansias de eternidad, Señor, pero la vida es frágil, la vida termina. Me siento esclavo, me siento caído, pero tengo esperanza en que tú me vas a sacar de esta esclavitud. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. Él espera ser librado de este sinsentido. Él espera ser redimido, rescatado. Ser redimido es que uno lo libren de una esclavitud mediante el pago de algo. David creyó que su Dios enviaría la salvación, que al sinsentido le haría sentido, que no acabaría su vida, sino que sería rescatado del destino aparente a causa del pecado, o sea, la separación eterna del Creador. Y saben, Dios cumplió a la fe de este hombre y de tantos otros hombres y mujeres que se confesaban como peregrinos o que nos confesamos como peregrinos y que esperamos una patria de nuestro Dios, una patria celestial. David, como muchos otros, se sienten respondidos por Dios porque Dios cumplió. Porque la palabra del Señor dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Dios, cuando llegó el tiempo, envió a Jesucristo. Yo no sé si usted puede comprender la importancia de la obra de Jesucristo. Cuando me hablaron de Cristo, yo dije, esta es la respuesta. Porque el único que a mí me hablaba de eternidad es Jesucristo. Alabado sea el Señor, demos un aplauso a Jesucristo. Gloria a tu nombre. Usted debe comprender que el poder de la muerte le fue entregado a Satanás. Adán entregó a Satanás la autoridad que se le había otorgado al obedecerle e ir en contra de la ley de Dios. Por eso que Satanás, cuando tienta a Jesucristo, le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Lucas 4:6. Él no estaba mintiendo. Si tú quieres la autoridad, yo te la entrego porque yo la tengo, decía Satanás, y se la doy a quien quiero. Satanás obtuvo el derecho de hacer cumplir la ley. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, la separación. Y Satanás tenía el poder de hacer cumplir la ley. Pero Jesucristo viene al mundo a quitar la autoridad a Satanás. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo es que ocurrió esto? Jesucristo se somete a la ley de Dios. Él no peca, a pesar de que Satanás lo tienta a cada paso de su vida con el propósito de que peque. La Biblia dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Hebreos 4:15. Satanás desde pequeño, que era Jesucristo, intentó matarlo. Satanás sabía que era el Hijo de Dios, sabía que venía de alguna forma a destruirlo, pero no conocía el plan.
pero no sabía el plan. Y lo persiguió y lo persiguió y lo tentó una vez y muchas veces con la intención de que él pecara. Para decir, ¿te das cuenta, Creador? Tu ley es injusta. No hay quien la pueda guardar. Pero Jesucristo no pecó. Gloria a Jesucristo. Satanás impulsa a Jesucristo a la cruz pensando que al fin pecaría y le vencería. Porque él no entendía lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. No lo entendía. Pero el Señor Jesucristo, dice la Biblia, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no pecó. Gloria a Jesucristo. Al morir sin haber pecado, ahora Dios podía, sujetándose a su propia ley, volverle a la vida debido a que por la ley no debía morir. Porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesucristo no pecó. Por lo tanto, por derecho y por la ley de Dios, porque Dios es un juez justo, Él ahora tenía la autoridad para que Cristo se levantara de los muertos, porque Él no pecó. Dice el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hebreos 2:24. Satanás ignoraba el plan. De esta forma actuó tratando de vencerle al llevarlo a la cruz, pero fue en la cruz donde le venció Jesucristo. La Biblia dice en 1 Corintios 2, 7 y 8, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y la Biblia dice que el príncipe de este siglo es Satanás. La sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conocieron. Si no, no lo habrían crucificado. Satanás no conocía el plan oculto. Solo se enfocó en hacer que el Hijo de Dios cayera en pecado. Solo se enfocó en destruirlo, ignorando que esa muerte en la cruz sería su propia derrota. La Biblia dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Alabado sea Jesucristo. Jesucristo recupera la autoridad y se levanta de los muertos. La Biblia dice en Apocalipsis, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. El Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora el Creador puede volver a dar vida eterna a los que son limpiados por la sangre del sacrificio de Cristo, el cual satisfizo la ley divina. La Biblia dice, porque sin derramamiento no hay perdón de pecado. Por eso que Jesucristo dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Porque este mundo ha sido condenado. Pero ahora Jesucristo ha recuperado la autoridad que se le había dado a Adán y que la perdió
el segundo Adán la recuperó. Y él tiene ahora la autoridad, dice, tengo las llaves de la muerte. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesucristo fue al infierno y sacó del infierno a todas las almas que habían esperado en él, a David, a Moisés, a todos, y lo llevó al seno de Abraham y lo fue a buscar al mismo infierno porque él venció. Y ahora están con Jesucristo. Alabado sea el Señor. En la cruz, Cristo llevó a cabo la reconciliación y la redención. Y allí Satanás fue derrotado al ser privado de su poder y autoridad. Allí se abrió el camino a la vida eterna. A través de la resurrección, Jesucristo recuperó la autoridad sobre la muerte y abrió el camino para la vida eterna. La resurrección de Jesucristo ofrece a los creyentes la esperanza de la resurrección futura. Usted va a escuchar la voz del Hijo del Hombre que le va a decir: Cecilia. Y usted se va a levantar de la tumba. Rolando, Cristian, y se va a levantar de la tumba. Y oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán para recibir su herencia. Y caminaremos sobre esta tierra con un cuerpo glorificado. Porque la palabra de Dios dice que esta tierra no va a ser destruida, va a ser limpiada. Y dice que los mansos heredarán la tierra. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Tenemos entonces que responder la pregunta: ¿la muerte termina con toda la esperanza del ser humano? No, si usted pone su confianza en el que venció la muerte. Por eso que no hay igual con Jesucristo. Por eso que no hay nada más grande que el Evangelio de Jesucristo. Porque nadie ha vuelto desde la tumba para decirnos: vencí. ¿Qué les pasó a esos apóstoles cobardes que negaron a Cristo, que se escondieron? ¿Qué ocurrió en sus vidas? Que todos, excepto Juan, murieron como mártires. Uno puede dar un día, un año, 2 años por una mentira, pero ¿usted daría su vida por una mentira? ¿Qué transformó a esos cobardes en lo que fueron y que cambiaron el Imperio Romano? Fue que ellos vieron y palparon a Jesucristo resucitado y se dieron cuenta que en Él estaba la esperanza. Él dijo que Él iba a resucitar y resucitó de los muertos. ¿Hay esperanza con la muerte? Hay esperanza. Hay esperanza. Pongamos nuestra confianza no en vanas ilusiones, porque en vano amontona el hombre riqueza y la vida, dice, es una vanidad. Pongamos nuestra confianza en el Dios eterno y usted va a poder seguir buscándole y sirviéndole a pesar de la fragilidad de nuestra existencia. Oremos al Señor. Gloria a Jesucristo.